Que claro, después de esta pandemia no sé qué tanta gente realmente va a amar el home office o hay gente que tipo quiere huir a sus oficinas y nunca volver a salir de ellas porque han tenido que vivir en casa. Pero por lo menos idiáticamente es esta cosa de, ¿para qué me quieres encerrar en la oficina 8 horas? Y sí, de veras, lo hemos vivido ahorita. O sea, ¿de verdad voy a ser más productivo en mi oficina 8 horas? ¿Qué pasa si yo, y nos va a hacer la crisis, pero tenemos que superarlo? O sea, ¿qué pasa si yo digo, y yo voy de 7 a 2 bruto? Y luego, ¿por qué? Porque quieren ir al gimnasio, porque quieren ir a hacer deporte, porque X, ¿no? Y a lo mejor van a trabajar tipo Bernardo, de 12 de la noche a 4 de la mañana. O sea, También es como otro que tema. esos son espacios que hay que empezar a dejarlos, o sea, hay que saber, Quitarnos oye, los tienes mitos, quitarnos los mitos y las las limitantes, las costumbres costumbres de de tienes que tener la ¿no? oficina y tienes que ser aquí, no Sí, sé sí, qué. sí, 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 Inclusive, o sí. sea, creo que hasta nos va a salir beneficioso. Estructuralmente, para nuestros paradigmas tan cuadrados, nos va a costar trabajo. Hablando Recio, el podcast que está con madre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto volverlos a saludar en este que ahora vamos a grabar el quinto episodio del podcast Hablando Recio. ¿Cómo les ha ido con el tema de la pandemia? Pues todo el mundo guardado en casa. Bueno, tratando de guardarnos en casa porque finalmente ya se ve movimiento nuevamente en la ciudad y pues estamos en un proceso de que está creciendo. Dios bendito, esperemos que esto pase rápido y pues poder recobrar nuestras actividades normales. Pero bueno, para el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta porque tengo hijos de la edad de los millennials y de la generación Z, tengo de las dos, y yo me considero de la generación X o quizá baby boomer, pero ahorita me van a decir de qué categoría y de qué generación somos. Y está con nosotros la maestra Mónica Otálora, catedrática del Tecnológico de Monterrey, una maestra muy querida ahí por todos los alumnos, al menos por mis hijos, muy apreciada. Y pues qué mejor que Mónica, que es la que convive mucho con los jóvenes, con las diferentes generaciones, para hablarnos de este tema. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas Muy tardes. bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado. Ahora sí que estoy haciendo mi debut en podcasts. Entonces, pues muy agradecida y con mucho gusto. Ahora sí que, pues muy apreciados tanto tus hijos, tú, tu familia, tu esposa. Entonces me da mucho gusto poder compartir esto y bueno, pues ahí cotorrear al respecto de Así lo es, que de eso se trata, vivimos. Mónica, Sí, claro. relajadito, Gracias. hablar, no se trata de dar clases de nada, No, prometo que sino no. simplemente echarnos el chal de cómo vemos las generaciones. Claro, Tú claro. y yo más o menos somos contemporáneos, Más o entonces, menos, seguramente al ser más chico, pero sí, más o menos. Vamos a ponerle que sí. sí, tú di que sí. Sí, sí, sí. De hecho, a lo mejor yo soy Sí, mayor que tú. Pero bueno, pues precisamente por lo mismo es que nos vamos a entender bien y me vas a entender los puntos de vista que yo tengo. Lo interesante y por lo que quisimos abordar este tema es porque pues los que son la generación millennials y los Zetas ahora centennials, pues ya están abarcando y van a abarcar un segmento de la población muy alto en el cual pues tenemos que entenderlos, tenemos que dimensionarlos, cómo piensan diferente a nosotros, a los de la X, generación X y los para atrás. Entonces, pues muchas gracias. Pero antes de entrarle al tema, me gustaría, Mónica, que te presentes un poco. ¿Qué haces? ¿Desde hace cuánto estás en el tecnológico, etcétera? Platícanos un poco de ti. ok, bueno. Yo en la actualidad soy la coordinadora del Bachillerato Internacional de la Prepatec Eugenio Garza Sada. En la Prepatec, bueno, mi vida con el TEC está entrelazada desde hace años. Yo llevo, yo creo que 30 y tantos años trabajando en el TEC, desde el 88. Previo a eso estudié mi carrera ahí y bueno, y finalmente mi familia llegó aquí porque mi papá se vino a trabajar al TEC. ¿Qué Eh, estudiaste? yo estudié licenciada en lengua inglesa, es como Ok. lenguas ocultas, haz de cuenta, ya no existe, pero bueno, era una carrera muy en el estilo de letras españolas, pero más bien como filología inglesa y realmente pues bueno, estaba muy enfocado hacia pedagogía del inglés, ¿no? Entonces, bueno, ahí estudié y lo estudié una maestría en educación y he trabajado en el TEC normalmente en el área, o sea, en el área docente. Estuve en el departamento de idiomas y luego estuve un tiempo trabajando en difusión cultural.
y después de eso estuve en universidad virtual, lo cual también ahora sí que me ha ayudado en la actualidad con esto de la educación a distancia, porque un buen tiempo trabajé en educación a distancia, era más bien satelital, pero bueno, pues se nos preparaba distinto. Y desde el 2003 estoy en la Prepatec. Era así como fue un paréntesis. Según yo iba a hacer un paréntesis porque normalmente mis ciclos en el TEC eran de 7 años, o sea, como que duraba 7 años una cosa y 7 años en otra y así. Y bueno, pues en esta llevamos para 17. Ah, caray. Entonces su encanto han de tener los chamacos, yo creo. Y bueno, pues ahí sigo y lo disfruto. Ahora sí que... La verdad es que modestia, es muy modesta Mónica, pero es una maestra muy apapachona. La verdad, lo puedo decir. Fue maestra de mis 3 hijos y pues guía o cómo le llamas de tema de bachilleres. Ay, sí, era la coordinadora, además era su tutora. Tutora. Sí, nosotros tenemos la figura del tutoreo, que bueno, finalmente es como un mentor un poquito. Hacemos el vínculo con ellos de seguirlos no solo en la parte académica, sino también en la parte de su evolución personal, que pues ahora sí que en prepa a veces eso tiene todavía más importancia que realmente, digo, obviamente es muy importante que aprendan, ¿verdad? La cuestión académica, pero pues su desarrollo, porque pues realmente ellos entran como niños y pues salen como adultos, ¿no? Casi a los 18 años. Entonces, pues es la parte de seguimiento. Entonces, sí, eso me da mucha oportunidad de estar en contacto con ellos, de ir viendo qué van pensando, qué les gusta, qué no les gusta, qué les interesa, qué opinan del mundo y tocando un poquito el tema de lo que que nos trae aquí a este podcast, pues ir viendo cómo han ido evolucionando en términos de quiénes son, ¿no? Así es. Precisamente por lo mismo, fíjate, platicando con Chelo, y te lo decía, Chelo, mi esposa, que pues qué mejor que tú, que estás en la convivencia 365 días del año con estudiantes, que son de 15, como 16. 15 y 18, sí, 15, 16, 18, alguno que termina 19. Hay edades difíciles, edades de cambio, edades de que van madurando y van... Que ese es un tema, fíjate, de entrada yo, para irle entrando ya directo al tema, una diferencia que yo veo es la madurez de esta generación millennial a la que tuvimos nosotros. ¿Tú podrías entender a qué se debe esto? Sí, yo creo, mi sentir es que o sea, especialmente, bueno, pensando así, digo, los baby boomers son otro asunto. Nosotros creo que quedamos como en colindante entre los boomers y los X, entonces a veces tenemos actitudes de unos y actitudes de otros que salimos ganando porque creo que nos hace ser de mucha supervivencia, creo que o sea, tenemos mucha resiliencia naturalmente, pero tuvimos que crecer rápido, o sea, nosotros, yo no sé si compartieras mi opinión, terminabas prepa y vamos, realmente tus papás jamás tenían mucho que ver con la cuestión escolar, o sea, tú ibas a la escuela, tenías que tener buenas calificaciones, digo, ahí dependía de cuáles eran las expectativas de los padres, pues te preguntaban cómo te había ido, etcétera, etcétera, lidiaban contigo, obviamente adolescentes, pues siempre han sido adolescentes y siempre a uno es el momento, ¿no?, donde estás pues tratando de aseverarte como persona independiente a tus papás, entonces pues empiezas a dar de patadas al pesebre y pues depende qué tenías de papás, qué tantas patadas te dejaban de dar o qué tantas te llevabas tú en el proceso. Y a los 17, porque nosotros, bueno, a ver, yo hice prepa de 2 años, entonces pues igual, salías de ahí y ibas a dar a donde fuera que fueras a ser profesional y terminabas profesional y el día que terminabas se acababa cualquier género de patrocinio o etcétera, fondo o lo que sea familiar. A rascarte con las uñas. Y exacto, o sea, y tú conseguías eso como que rápidamente te volvías mucho más independiente, pero también había, creo que más separación entre las generaciones. O sea, creo que había menos contacto con los papás en términos de platicarles cosas, que yo creo que, digo, habrá cosas que son buenas de uno. O sea, creo que cada generación tiene sus cosas buenas. Y yo creo que estas criaturas, quizás la madurez, que a lo mejor les vemos que les falta un poquito a veces, porque sí lo vemos como que la adolescencia se hizo larga, ¿verdad? Sí. Y luego llega un término que alguien acuñó, no me lo adjudico, de los adultecentes que tenemos, ¿verdad? O sea, gente que todavía anda en los 30 y todavía vive la vida loca
Y no, todavía no va a sentar cabeza, etcétera, etcétera. despreocupado. Muy despreocupado, no traen ven esa... el futuro. O sea, viven muy el ahora, Sí, ¿no? sí. Entonces, eso hace que a veces uno los ve así como que, ¿cómo? Porque para nosotros estaba muy marcado qué tenía que suceder. Tu patrón de vida. Tu patrón de vida. O sea, terminabas carrera, ¿en qué vas a trabajar? Ibas a trabajar, o sea, en algún punto te preguntaba como que, o sea, si había pareja, pues, como para cuándo. Y luego decía mi mamá que especialmente las mujeres se casaban y ¿para cuándo te casas? Ay, no, pues tal. Y se casaban y el acto seguido era ¿para cuándo los hijos? ¿Verdad? Entonces como que era, ya sabes, una recetita que había que seguir y de no seguirla como que se preocupaba la población pasaba? entera, o sea, ¿qué estaba pasando? Sí, O sea, sí, andabas, o sea, el salirte de la norma era como, pues, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y ahorita pues no hay norma, o sea, ya es como que cada quien decide un poquito más su vida. Sí, no. Sí, Yo la verdad, vamos a hablar de varios cambios, pero bueno, uno es la madurez, como dices, se ha alargado muchísimo Se ha alargado. el proceso de madurez y de responsabilidad. Y ahorita que tocabas el tema y me decías de los papás, a ver, yo lo he dicho, soy el menor de 7. Pues imagínate qué atención me ponían a mí, con mis papás, ya no iban ni a las juntas de padres de familia ni de primaria, hombre, para que me entiendas. Ya, Claro. Ráscate con tus uñas en secundaria y en prepa. Yo creo que jamás conocieron a ningún profesor. Nada. Nomás los llevé el día que me gradué y se acabó. Exacto. Entonces, sí, no, han cambiado muchísimo las cosas. Sí, los papás ahorita, es que es como dos cosas, ¿no? Por un lado, o sea, la sociedad a los papás les ha pedido que se involucren, ¿verdad? O sea, creo que hay hasta una demanda, o sea, hay desde esta parte... Ah, ok, la institución académica La institución también. académica ha pedido, o sea, yo creo que antes, creo que ni hubiera juntas de padres de familia, ¿sí me explico? O sea, Sí, o si las sí, había, sí. era una cosa mucho menos formal, mientras que ahorita, o sea, yo lo veo, o sea, junta de papás y mandamos carta y tienes al tutor y se les presenta a ustedes la figura, o sea, como que hay una constante demanda también del papá de seguir involucrado. ¿A qué se deberá eso? ¿Hay una proclividad a ciertas conductas que en nuestra época no se daban y que ahora se pueden presentar? Yo creo que, en principio, yo creo que así. La filosofía tras de esto es que finalmente en la educación de un ser humano hay 3 partes. Obviamente el educando, la escuela y la familia. Entonces, en el momento en que, o sea, como que esa es la base, ¿no? Yo creo que, y sí es importante la coparticipación de las 3 partes, porque si no, caemos en apuntar dedos, ¿no? Así como, tal cosa, pues es que esto lo deberían de, o sea, por si cuestiones de valores, así, no, pues es que esto lo debería haber aprendido en casa, es que esto es de casa, ¿sabes? Así o sea, es. tuvimos una etapa que será la actitud de nosotros maestros, o sea, es que, qué barbaridad, pero bueno, pues es que están así porque pues, los papás, ¿verdad? Y luego, por otro lado, los papás decían lo mismo, o sea, no, pues para eso estoy pagando, pues para que lo eduquen, ¿me entiendes? Entonces, que por un lado, ambas partes tienen una cierta razón, o sea, creo que hay cosas que sí vienen de casa, creo que obviamente en el momento en que se invierte en una educación, sí nos hacen responsables a las instituciones educativas, lo que tenemos que daros ahora sí que el precio que cobramos pues tiene que redituarse, ¿no? Pero la educación es un círculo, o sea, como que es muy difícil decir esto te toca a ti o esto me toca a mí. Entonces, y creo que también el tener un acercamiento entre papás y maestros también permite, especialmente, bueno, yo voy a hablar de la parte de prepa, que creo que es la que mejor conozco, permite coapoyarnos, porque ¿qué pasa en prepa? Los muchachos normalmente a los últimos adultos que quieren ver son a sus papás, ¿verdad? Entonces, así, ya sabes, mi mamá, mi papá, y todo el tiempo, entonces, es que no me entienden, no sé qué. Y casualmente, en una evolución extraña, que ahorita platicamos, que yo no sentí en mi momento cuando estaba en prepa los maestros nos hemos convertido en esos adultos que los alumnos sí quieren tratar con. ¿Sí me explico? O no estoy diciendo que todos, pero hay un acercamiento muy diferente a los muy papás. Diferente. O sea, claro. Y entonces yo creo que se vuelve, en el mejor de los casos, se vuelve en una alianza buena. O claro. sea, es una alianza muy virtuosa. Sí. Cuando a veces uno puede, o sea, sin caer en decir, entonces yo le saco sopa para que... Pero podemos hacer una como conjunción
para apoyar a los muchachos en un proceso de maduración que es difícil, que lleva trabajo. Entonces creo que el apoyo, o sea, la dupla, digamos, en este caso, padre, escuela, ayuda mucho para salir adelante y hace menos que se contrapunte. Eso en la mejor de las situaciones. Funcionan como puente de comunicación. Exacto. Que muchas veces se bloquea entre los padres de los hijos. Exacto. Porque pues podemos tener caracteres difíciles los dos. Sí, no, y además polos. Finalmente los papás van a hacer de lo que se quieren desprender, ¿no? Porque pues finalmente o sea, al tú convertirte en adulto, pues es eso, ¿no? O sea, es el me despego. O sea, ya no soy el hijo para convertirme en la persona. Ay, perdón, ya le estoy pegando esto. No a convertirme en la persona independiente. Ajá. Que a la vuelta no, o sea, y sabemos cuál es el círculo, ¿no? Entonces, no, mi papá no sabe nada, no sé qué, y luego pasando, o sea, decía, mi papá sí sabía, se me hace que mi papá sabe más de lo que yo creía, hasta mi papá tiene toda la razón, hasta que llega un momento en que, ¿cómo iría tu abuelo? O sea, ¿verdad? O sea, ya se hace, y entonces... Y me pasa. ¿Verdad? Cosas que yo no entendía de mi papá y ahora digo, ay, caray, ahora entiendo el porqué. Sí, digo, suena trillado y suena que estamos viejitos, pero... No, pero es que es el ciclo, yo creo que es el ciclo de vida y sí creo que eso... Debe ser algo, no lo sabemos, pero debe ser algo que se ha ido repitiendo a través de los siglos. O sea, yo creo que es un proceso natural del ser humano. Exactamente. O sea, espero que acá ahora se repita esto, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Fíjate que yo creo que sí, porque me ha tocado, ahora sí que en la vuelta de estos 17 años, pues he tenido chicos que, vamos, caso de Bernardo. ¿Qué edad tiene Bernardo ahorita? 25. Ok. Bueno, que pues los tuve adolescentes, ¿verdad? Y los vi de adolescentes con todos sus propios conflictos y virtudes y errores y demás, y ya, bueno, terminan y todo, y de repente ya los invita uno, algunos están dando clase, etcétera, etcétera, y los oye uno decir cosas y se cuenta que, o sea, se está oyendo uno, y te dicen que, ay, es que, o sea, ¿qué onda con los chavos hoy en día? Y tú, hombre, pues quién sabe qué pasará con los chavos hoy en día. Muy viejito ya. Bien raro, ¿no? Tú estás bien grandote. Entonces, sí, o sea, yo creo que pues es que es el ser humano madurando. Y eso yo siempre lo he dicho, porque mucha gente me dice, es que cómo ves a las generaciones ahorita, ¿verdad? Es que está tremenda la cosa. No, la neta, la verdad, sí, o sea, no está tremenda la cosa. Para mí las generaciones, o sea, yo creo que la adolescencia sigue siendo la adolescencia. Sí. Creo que lo que ha cambiado es el mundo. Exactamente. ¿Verdad? O sea, es a qué se tienen que enfrentar, las oportunidades que tienen, lo que están viviendo, o sea, no es lo mismo, y volvamos a verdad, a nosotros de acá, a los viejitos de los Gen X, o sea, nosotros que andabas por el mundo sin ningún cuidado, sin ninguna mortificación, nadie tenía temor de nada, pues al mundo que se vive ahora, que es pues mucho más peligroso, ¿no? O sea, son muchas cuestiones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, que han ido cambiando, que hacen que también los chavos reaccionen distinto. Sí, y bueno, yo creo que la característica principal que hace las diferentes generaciones son los avances tecnológicos que tienen, ¿no? Para poner un poquito en contexto para los que nos oyen, empezamos con los baby boomers, que son los que nacen después de la Segunda Guerra Mundial y por ahí del 65. Sí. Yo soy del 66, por eso brinco a la generación X, que son los hijos de los baby boomers que vivieron en total austeridad, sin tecnología siquiera, y que empezamos a tener que televisión, y que empezamos a ver que el hombre llegaba a la luna, y que empezamos a ver cambios paulatinos. Llega hasta el 80. Y luego a partir del 80 empiezan las primeras computadoras, porque mis hijos no creen que nosotros no vivíamos ni con celular, ni con una computadora. El internet era pues impensable. Nuestras caricaturas eran los supersónicos cuando salían la mamá con el teléfono. Exacto. Viendo, y decíamos, a ver si en el 2100 pasa esto, ¿no? Exacto. O sea, no lo íbamos a ver en nuestros tiempos. O si lo vimos. Porque era el futuro y ya lo vivimos. Y ya lo estamos viviendo. Sí. Entonces, y luego llegan los 90s, 2000, y pues ya ahora es nanotecnología, todo es micro. Sí. Ahora ya todo lo tienen en un celular, en un iPad, en una cositita, y ya son los centennials, los que son los de la generación. Entonces, todo eso ha hecho que evolucionen las generaciones. Sin duda. Sin duda. Yo en mi apreciación, y no es una flor para los millennials, que sí los quiero, pues son mis hijos también, son más inteligentes desde mi punto de vista. El IQ que tienen, no sé a qué se deba, Mónica. A ver, ¿tú puedes darnos una explicación de eso? Fíjate que yo no, coincido contigo,
definitivamente creo que a veces son muy vilipendiados los pobres millennials y demás, y digo, hay otras cosas que son retadoras en ellos, pero sí creo, y lo estamos viendo, digo, no nomás es así como se me afigura, lo estamos viendo en términos, por ejemplo, nosotros en los puntajes que traen ellos en los exámenes, digo, no son exámenes de inteligencia, pero bueno, finalmente pues tienen que demostrar, y la verdad es que, o sea, cada vez vienen mejor. Entonces, yo sí creo que la tecnología, pero también creo que también la educación ha mejorado mucho. O sea, creo que la educación, que también es producto, creo que nos hemos globalizado más, creo que la gente cada vez está más preparada, o sea, y no nada más en términos de su área de contenido, o sea, de su saber, sino además de pedagogía y demás. Entonces, creo que hay mucha más, o sea, por ejemplo, ya las criaturas estas ya vienen desde estimulación temprana. No sé si tus hijos pasaron por esa etapa de la vida, por supuesto. O sea, chamacos tienen meses y ya están en estimulación temprana. Yo de repente quiero que los saquen de la estimulación temprana porque llegan triplemente acelerados, ¿verdad? Que no los estimulen de más. No los estimulen, denle alguito para que se aplaque de la raza, porque vienen así, o sea, vienen revolucionados. Entonces, pero eso cada vez nos empuja, o sea, el niño que ya empezó ahí, entonces, obviamente, pues no sé, ahora sí que sin ser una experta en ello, pero sus dendritos, todas sus conexiones neuronales están mucho más activadas. Eso permite que enfrentados a una buena educación, pues ahora sí que aprendan tanto más. Además, no están sujetos a lo que diga un libro, están sujetos a lo que dice la tecnología. O sea, pues tienen el conocimiento ya es de todos, o sea, se democratizó. Entonces realmente ya no es una cosa de que, obviamente, sí la escuela va a tener mucho que ver, pero también, vamos a ponerlo en términos súper de calle, el chavo pilas va a encontrar información donde quiera, o sea, va a encontrar, entonces, o sea, buscan y encuentran. Y que la saben buscar. Claro. Que y la a saben diferencia buscar. de nosotros, le batallamos un poquito más. Exactamente. ¿No? Ellos creo que esa parte, o sea, saben hacer mucho data mining y le buscan, y además, y si se apasionan, saben las cosas más extrañas pero todo eso hace que, pues, o sea, su contacto, entonces ya, obviamente, y llegan su a sed las de aprendizaje partes, es su mayor. sed de aprendizaje es mucho mayor, y además su demanda, o sea, nos exigen cada vez más a los docentes, o sea, también son los están exigentes. confrontando. Claro, o sea, digo, y tienes 3 joyas de esas, que yo digo que ahí es un combo de inteligencia más influencia familiar. Pero siempre son, digo, yo creo que, y es padre, digo, puede ser difícil para uno como maestro, pero es padre porque entonces te están empujando a que no te quedes en lo que tú tenías preparado, sino a estarte actualizando. Entonces, creo que todo eso va haciendo que ellos cada vez entonces sepan más, y no están limitados a nosotros, como yo digo. La verdad, si nos ponemos así muy, no, mis colegas no todos opinan igual que yo, pero le digo, si nos ponemos así muy humildes, seamos realistas, el YouTube los podría educar. ¿Es en serio? O sea, tú le pícale a cualquier cosa. Yo siempre me dicen, ¿por qué si te dice? ¿Pero cómo se hace? Pues pícale a Google. Mira, Dios inventó Google para que tú encontraras las respuestas de la vida. Me ven con cara de loca, pero es cierto. O sea, todo lo vas a encontrar. Cursos hay de todo. Por ejemplo, ahorita, obviamente es una situación muy particular este momento que estamos viviendo, pero constantemente tengo chavos que están tomando cursos de las cosas más extrañas, extrañas para mí. Pero ellos, o sea, todo el tiempo están aprendiendo. Y yo creo que eso es una característica de los millennials y también de la siguiente generación. O sea, tienen una avidez por aprender. Sí. No es una avidez por la escuela. Tienen una avidez por aprender cosas, por saber, ¿verdad? Entonces, eso los hace, o sea, nos hace un reto a los que los educamos y le va a ser un súper reto a los que los empleen, ¿no? Porque pues tienes que adaptar también tu vida, o sea, el entorno laboral de estas personas, pues para sacarles el mejor, o sea, ahora sí que el jugo que traen, para que te beneficie a lo que sea que vayan a hacer. Y el mercado laboral está cambiando y va a cambiar muchísimo más. Y bueno, esta pandemia nos va a dejar todavía otra experiencia más laboral impresionante, que les va a dar más la razón a los millennials, que es el trabajo en casa, porque a ver, eso también me frustra no me frustra, más bien me confronta de nosotros contra ellos, generacionalmente, las diferencias. Los X
somos muy presuntuosos y nos gusta más que nos reconozcan y el éxito y nos trabajamos mucho por la parte de tener dinero, a diferencia de nuestros papás que vivieron con mayor austeridad, etc. Y estos huercos van por el tema de aprender, de ser De libres, De vivir. de además, vivir, sí. de vivir. Y eso, ay, caray, son Pues cosas que yo no entiendo. o sea, pues finalmente todos fuimos reaccionando a lo que nos tocó, ¿no? O sea, como les digo, muy bien. O sea, creo que la generación de nuestros padres trabajaron mucho, muchas veces no con los recursos educativos o personales que tuvimos nosotros. O sea, como que voy a trabajar para que mis hijos salgan adelante. Vivan Y mejor. nosotros somos la generación de los que van a vivir mejor, pero con la impronta de lo que ellos dictaron, que era, por ejemplo, no sé si en esto puedes, el trabajo, o sea, como que era para nosotros, en nuestra generación todavía es o era muy remunerado antes el que duraras tantos años como Claro. nuestros padres, tantos años en el trabajo. Yo me Sí. acuerdo que además te decían, es que no, o sea, es que no te voy a... Por ejemplo, yo, parte del seguir en el TEC, pues parte era, pues porque era casi como negocio familiar, pero también era o sea, había digamos, un mensaje de parte de mis papás de, o sea, la lealtad es bien visto, o sea, el andar de aquí para allá como que no. Y ahorita al revés. O sea, ahorita buscas al chavo que estuvo no sé dónde y luego se fue no sé dónde porque lo ves como emprendedor, como aventado, como arrojado. Cosa que una generación atrás es un inestable, Sí, a que le sí. tira, yo no lo contrato ni de chiste, me va a dejar las cosas volando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nosotros era eso y además, cuando nosotros salimos de carrera, si tú te acordarás, fue por ahí de los finales de los 80s, que fue el boom del mercado, o sea, las acciones y los inversionistas, y, o sea, la bolsa. La crisis. Pues la crisis, pero la bolsa, porque yo me Ah. acuerdo que todas, o sea, pues, muchas de mis amigas salieron y estuvieron contratadas pues cuando se volvió Monterrey, de haber sido una cuestión empresarial, a un distrito financiero. Entonces yo me acuerdo que todas trabajaban en casa de bolsa, y yo decía, yo trabajaba en el TEC siendo maestra, entonces era muy, muy chistoso porque, o sea, obviamente tú veías, y era la cuestión del dinero, o sea, Sí. ahorita cuando veo, ¿cómo se llama la película esta de Leonardo DiCaprio, la del ¿El Wall Street? Wall Street, El Lobo lobo, Wall Street? Haz de cuenta que luego digo, haz de cuenta, o sea, era así, era el dineral, o sea, los bonos que dice, y ahorita hasta ella se ríe, o sea, los bonos, era el que tenías, o sea, somos la generación de qué carro traes, qué bolsa traes, Claro, presuntuosos. dónde vive, o sea, exacto, porque eso era lo que marcaba y te hacía alguien en la sociedad, ¿no? De alguna manera. Entonces, estos chavos, pues ya giran, ¿no? Entonces yo creo que finalmente todas las generaciones hacen como péndulos, un poquito. Entonces yo creo que han visto a sus papás, entre comillas, matarse por seguir teniendo. ¿Qué ha producido eso? No que sea el caso, pero pues disolución de matrimonio, o sea, como que se ha dado una serie de cambios a nivel de familia que los chavos que siguen, o sea, los millennials, pues no saben. Entonces, a veces yo entiendo que digan, ¿por qué le van a apostar a formar un matrimonio o a matarse no sé qué cuando vieron los efectos que eso pudo haber producido? O sea, oye, estuvo, trabaje, o sea, ¿cuándo fue de vacaciones? ¿Cuándo lo vi contento? Le terminó dando no sé qué enfermedad, se infartó. O sea, creo que son reacciones a muchas cosas que vieron en nuestra generación que ellos ahorita quieren hacer distinto. No ven finales felices aparentemente. Aparentemente, desde su punto de vista, por lo menos hasta donde les cuesta más trabajo. O sea, está menos determinada la cosa. O sea, ya empiezas, y más con la que sigue, con los Y, o sea, no sé, la que sigue, la Z, menos. No. Esos te dicen, ¿qué? ¿Casarme? ¿Para qué? Pues ese es Mauricio, hijos, mi hijo, así me lo dice. Ni de chiste. O sea, no estás pensando que vas a tener un nieto. Exacto, pero no vas a tener ahorita a este mundo. Entonces, o sea, es muy chistoso porque de alguna manera se parecen un poquito a lo que he leído por ejemplo, a la Europa de posguerra. Ajá. ¿Verdad? Entonces digo yo, híjole, ojalá nada más que no caigamos en ese rol un poquito depresivo, negativo y distópico en donde este mundo no vale nada. Entonces, ¿para qué? Creo yo que no. Creo que también todavía traen un entorno
de valores muy particulares de nosotros que todavía los pueden influenciar. Pero creo que, o sea, especialmente con los millennials, veo yo que eso es lo que los empuja a buscar más ser empleados, o sea, por sí mismos, tener sus negocios, tener libertad de, ahorita trabajo, hago un chorro de dinero, pero tienen un propósito. O sea, no nada más es, tengo ir, porque me quiero ir de viaje, un año. Sí. ¿A dónde? A donde sea. Vueltita corta. Exacto. Entonces, sí, ok. Entonces, Increíble. sí es un poquito... A lo mejor está en lo correcto, ¿eh? Pues Vamos es que a yo ver. ya he pasado desde qué barbaridad estas nuevas generaciones hasta... ¿Quién Pues a lo tiene mejor la habría que razón? treparse, que por eso, hasta cierto punto, y bueno, finalmente los X, por eso estamos de alguna manera encontrando esto, por ejemplo, que lo hemos oído muchísimo en esta pandemia, toda esta gente buscándose, ¿sabes? O sea, especialmente la 40, 50, buscándose, encontrando o sea, con estas, si no religiones, espiritualidades, ¿sabes? O sea, yo creo que sí hay un vacío que de alguna manera empiezas a ver que los chavos tienen diferente y entonces empiezas a buscar otras cosas, empiezas a buscar, no sé, empezar cosas nuevas, hacer cosas distintas. Entonces, pues digo, puede ser que de alguna manera también las nuevas generaciones nos empiezan a empujar a ser más como ellos, que al revés, que las viejas nos jalaban a ser más como ellos antes. La verdad, yo no sé, no se trata de juzgar quién esté bien o quién está No. mal, simplemente marcar las diferencias porque hay diferencias generacionales. Y pues nomás entender que cada uno pensamos diferente y tenemos que sobrevivir y convivir. Claro. Hay un tema que ahorita tocaste así muy por encimita, pero sí me gustaría ahondar. La generación X, de la que somos, teníamos el arraigo mucho de la familia, de los valores normales de sociedad. Y acá los millennials y los centennials son mucho más liberales en términos de familia. ¿Por qué se debe eso? Pues mira. Es buena pregunta, ¿no? O sea, Es una muy buena pregunta porque... Más allá del valor religioso, y no. Ellos ven distinto Sí. el concepto familiar y ven muchísimo más amplio los términos liberales en un núcleo familiar. Sí, yo creo que también fueron educados de forma más liberal, ¿sí? ¿Ok? En el sentido de que, por ejemplo, estas criaturas ya eran más de los pedagogos y demás, eran así más de darles una explicación, ¿sabes? Cosa que a nosotros nunca nos hubieran dado una explicación, o sea, era la frase de porque tu mamá dice y por eso es. Y estas criaturas han tenido mamás y papás que tienden a ser más, a involucrarlos más en el diálogo, a ellos forman más parte de las decisiones de alguna manera en la familia, o sea, o la familia gira más, o sea, antes las familias no giraban en torno a los niños, o sea, los niños eran o sea, tipo, hacías lo que tus papás dijeran. Sí. Y ahorita a veces los papás hacen Lo que los niños quieren. Entonces yo creo que eso también ha como balanceado un poquito el equilibrio en torno a cómo perciben a los papás. O sea, sí son figuras de autoridad, pero no de esa autoridad que le temen, que a lo mejor las generaciones anteriores tenían más, ¿no? O sea, porque finalmente siempre vas a romper un poco con tus papás y con lo que ellos hagan, como lo habíamos platicado en un momento. Pero estas criaturas se atreven más a decírtelo, así. Sí, son disruptivos, ¿no? Son disruptivos y te dicen lo que opinan como si ellos trajeran toda la verdad. Eso les digo, Chelo, qué esperanzas que yo le dijera, No, hubiera dicho esto a mi papá. Y yo les digo, todavía te voy a decir la frase, yo qué le hubiera dicho eso a mi papá, no me tumbaba los dientes y lo recogía en la calle enfrente. Ay, Miss, ¿cómo crees? No, de verdad, Claro, le dije, claro. ¿verdad? Pero además te sacan, ¿verdad? Es que también tienen toda una estructura que nosotros teníamos. Pero ver, ¿dónde están los derechos de los niños? O sea, estas criaturas fueron educados con los derechos de los niños, de la ONU. Se les enseñaron en la escuela, ¿sí me explicó? Saben acerca de, o sea, amenazan a sus papás con que le voy a hablar a Capullo. O sea, es una dinámica en donde, pues, los traen agarrados, ¿verdad? O sea, pues, ¿para dónde? Digo, no porque Tú vaya conoces suceder a mi o no. abogado en casa Por que me supuesto, avienta la amenaza. Por supuesto, cada uno en su estilo, o sea, además, o sea, y demandan sus espacios y sus decisiones son casi como inamovibles,
Entonces, y los papás, digo, no puedo tanto hablar como mamá porque no lo soy, pero lo veo, o sea, ya no hay esa cosa, o sea, lo que platicamos algunas veces de, ya sabes, el ojo de tu mamá que nada más levantaba la ceja y entendías perfectamente. Con la mirada te mandaban. Con la mirada, o sea, no te tenían que gritar, no te tenían que nada, punto. ¿Sí? Ahorita te puedes quedar tuerto. Y por supuesto Les puedes gritar, hombre, no pasa nada, ni te ellos siguen pelan. adelante. Entonces, yo creo que mucho es eso, o sea, también o sea, es un mundo, no diré yo permisivo, es mucho más abierto, ¿sí? Y eso los forma que sean más liberales, pues. Claro, ¿por qué? Porque además, vamos a ver, eso es cuestión de relaciones. Luego tenemos todas las cosas que si nosotros hacíamos o no hacíamos es otra cosa, pero nunca las o sea, no se las presentabas a tus papás ni mucho menos, ¿verdad? Ahorita tenemos esta generación, especialmente millennials, que obviamente tienen, por ejemplo, viajan, ¿verdad? Viajan y antes las delimitantes de si las mujeres y los hombres y unos en un cuarto, se las presentan dependiendo de los papás como quieren y los papás te dicen, mira, yo los oigo y yo me imagino. Entonces, pero obviamente pues todo el mundo puede presuponer que puede estar sucediendo y dices, pues ya no hay, ya no hay para dónde, ¿me entiendes? Ya no hay esta cosa de o sea, porque finalmente lo van a terminar haciendo. Entonces yo creo que la sexualidad obviamente es mucho más abierta, mucho más... Sí, no hay censura. No hay censura. Entre ellos no existe la censura no. que en nuestra época era, no te podías dirigir de un hombre a una mujer con ciertas palabras. Ahorita no. Se acabó. No. Ese es, por ejemplo, para mí yo creo que es de las cosas más difíciles de entender a veces porque lo he tenido que ir asimilando, o sea, porque si no iba a ser así como la lucha de titanes, estarles limpiando la boca con fava a todos, o sea, porque digo, es un momento cuando todo esto empezó así, especialmente el vocabulario. Que empezamos con güeyes y ahorita vamos en, bueno, tantas otras cosas que dices, santo Dios. Pero yo llego a veces, o sea, obviamente creo que saben que hay cosas que se dicen y no, o sea, sí tenemos todavía ciertas áreas de delimitación en espacios, o sea, logramos todavía que la escuela haya cosas que no, pero por ejemplo, o sea, de repente le dices, fulanito, sale tremenda palabrota, ¿verdad? Fulanito. De verdad, o sea, yo antes decía, se están haciendo mensos. Pero ahorita verídicamente creo que no, o sea, no se dieron cuenta que dijeron. O sea, no, lo ven cotidiano. No, fluye. Y además o sea, ya ahorita ya no hay esta cosa de poder decir, hay mujeres presentes. Pues si las mujeres pues hablan igual, si no es que peor. Entonces, ¿por qué? Porque además tenemos otra parte en donde añade a la ecuación la cuestión de la lucha, de la equidad, de la igualdad, etcétera, que es muy loable, pero entonces o sea, entra en parte de la dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, o sea, creo que sucede porque lo hemos permitido y porque el mundo ha ido evolucionando. También tiene mucho que ver los medios, ¿no? O sea, lo que ven, lo que escuchan, pues. No, y lo que volvemos a lo mismo, Mónica, que tienen todo al alcance a través del internet, lo que nosotros no tuvimos en nuestra formación de adolescentes, ya lo tuvimos casi más de adultos, más grandes. Sí. Entonces, digo, no batallamos con la tecnología, pero no tenemos la facilidad que ellos tienen. Ahorita Mauricio, para mí, que es 2000 para acá, oye, es multicanal el muchacho y puede estar en 3 cosas a la vez y es textualmente, increíble. esa es una característica súper fuerte de todavía más que los millennials de siguiente generación con los Zs. Su multitasking. Hay muchas, ya sabes, teorías educativas en torno que no es cierto que puedan ser multitaskers. Yo me cuestiono, o sea, porque veo a niños hacer las 3 cosas y hacer las 3 cosas bien. O sea, me quedaría claro si me dicen que están haciendo 3 cosas y 2 les salen mal, bueno, pues sí. Pues no, mijito, no puede ser 3 cosas, concéntrate en una y sácala. Sí creo que, bueno. El que mucho abarca, poco aprieta. Exacto, o sea, siento que de repente híjole, mano, o sea, se van a marear y algo no, o sea, y también creo que hay mucha disociación mental, ¿no? Cuando estás haciendo tantas cosas, pero para ellos es normal, entonces finalmente, y para ellos no les afecta, o sea, no saben otra realidad. Otro está viendo un problema y ese es real, o sea,
ellos no ven, no hay otra realidad más que esa que tienen. O sea, la tecnología, el hacer, el estar constantemente en una pantalla, o sea, Se pasan horas frente a la pantalla, me impresiona a mí eso. bueno, ¿no? mientras que no los pongas a tomar clases, te puedo decir, porque esa es la experiencia que hemos vivido, porque tú no sabes las cuitas, los dramas que hemos tenido, muy entendibles, o sea, porque es distinto, y eso también nos ha hecho a nosotros aprender a adaptar esta siguiente parte que vamos a seguir viviendo un poco en línea hasta que finalmente podamos regresar a la escuela. No es lo mismo, yo les digo, pero a ver, te pasas 24 horas jugando juegos de video, es que no es lo mismo. Y sí creo que no sea lo mismo. Pues o sea, entonces, No, porque no les gusta. Porque no les gusta. Les gusta aprender, pero no les gusta leer, no les gusta la tarea, no les gusta. Digo, les gusta la escuela para otras cosas. O sea, lo social. Exacto, la parte social, que es el gran drama ahorita. O sea, en el momento en que les quitas la posibilidad de socializar. Entonces, sí. Sí, ¿no? Porque también están teniendo problemas de interrelaciones, ¿verdad? También por la falta de convivencia del ser humano aquí en cerquita. Sí. También tienen problemas de eso, ¿no? De poderse relacionar en un mundo ya. Yo creo que ese es un gran problema que he visto yo con ellos y que lo platicamos. Es cuando te estás escribiendo todo el tiempo y esa es tu única relación con la otra persona. Sorry, la escritura no tiene toda la riqueza que tiene la palabra hablada y el estar con la persona. Claro. Entonces, de repente se hacen especialmente con los adolescentes, unos problemas que se hacen con los adultos, diría yo, con los adolescentes, no, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo voy a leer el texto y le voy a poner la connotación que yo quiero y pienso y entonces, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, terminan con unas interpretaciones y unos conflictos y unos estreses, que eso también es otra cosa muy propia de estas nuevas generaciones, que dicho de persona hubiera sido mucho más fácil y hubiera evitado los conflictos que se generan. Sí, pero bueno, pues esas son precisamente las diferencias. La tecnología ha traído como consecuencia la falta de contacto humano. Exacto. Más frecuente y el estar abusando más de los cercanos. Y ha acercado a los lejanos. Pues sí, también es cierto. Sí. En fin, a ver, voy a ir cerrando el programa porque nos podríamos quedar horas, me encanta mi Ya nos dijeron que ya nos estamos pasando, ¿no? Muy bien. Pero no, a ver, te voy a aventar 3 toritos, 3 preguntas. Anda, échelas. ¿Cómo podemos conquistar nuestra generación X a los millennials? Si sabemos que no les gusta leer, pero si quieren aprender, ¿cómo podemos acercarnos y conquistarlos? Yo creo que nuestro triunfo con ellos es dejarlos casillarte por lo que ellos quieren. O sea, a ver. Sí, ya sé que te va a hacer crisis. No me gustó. ¿no? Porque como papá no te va a gustar. Pero tienes, o sea, especialmente, bueno, no, obviamente cada uno en su proporción, ¿verdad? No te diría, déjate guiar por lo que Mauricio quiera, porque quién sabe dónde vas a terminar, ¿verdad? Ajá. Por la edad que tiene él en este momento. Pero yo creo que si así son tiranos. El tratar como encontrar cómo conquistarlos nos vuelve como aburridos para ellos, ¿sabes? O sea, creo que hay que generar, o sea, especialmente por cierto, bueno, como papá yo creo que creo que sigue rigiendo lo que, o sea, es, a ver, ¿quieres aprender cómo quieres aprender? ¿Sí me explico? O sea, a ver, te interesa, o sea, como seguirlos causando, pero también dándole, mi parte en donde dejarlos guiarse, o sea, o guiarnos por ellos es, ellos saben cómo aprender. Entonces, o sea, darles un poquito de libertad y de confianza. Sí. Y creo que en ese sentido, creo que lo has vivido, o sea... Sin problema. Sin problema, o sea, creo que son mucho más autorregulados. A lo mejor no autogestionados, pero saben autorregular más, o sea, saben buscar y todo. Entonces, o sea, yo creo que cuando especialmente cuando todavía son hijos, vamos a poner, todavía tiene que haber claridad de qué es lo que esperamos, ¿no? Porque creo que sí es importante, yo siempre lo sigo sosteniendo a la fecha, incluyendo creo que las criaturas, obviamente criaturas y luego necesitan límites, o sea, la edad que tengan, la generación que sean, la onda que traigan, la tecnología que manejen, así tengan un chip integrado, necesitan, porque los límites nos dan seguridad. Y finalmente eso es importante para el ser humano, ¿sí? O sea,
saber Claro. hasta dónde. ¿Verdad? El problema es cuando ellos empujan y nosotros retrocedemos y retrocedemos y retrocedemos, pues claro, llega un momento en que se vuelve un caos. Entonces yo creo que hay que establecer, o sea, tener como estas son las barreras, o sea, esto es lo que yo, o sea, para mí esto es lo que es importante, o sea, esto es para lo que nosotros como familia es valioso, pero también que ellos traigan, o sea, a ver, o sea, qué aportas y aprender de ellos, porque eso es muy importante para estas nuevas generaciones, o sea, el que uno aprenda, el que uno entienda, o sea, sus cosas, sus gustos, su tecnología, sus valores. Sí, a veces es difícil, o sea, entonces a veces tienes que poder decir, híjole, te entiendo tu contexto, me es difícil, o sea, a mí no me funciona, pero es válido. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo enfocaste en el tema familiar, pero yo lo hablaba más en Más el en el tema laboral. laboral. Pero Ok. si te das cuenta, yo tengo muchos Millennials, pues todos, aquí alrededor. exactamente. Porque creo en ellos, porque Sí. creo que traen otro chip, porque creo que traen otra revolución, pero a la vez siento que de repente se nos aburre porque no conectan. Entonces sí necesitamos que haya una entreveración, o sea, que nos conectemos perfecto. Yo creo, Hay que no hacerles es, videitos cortos a mis millennials también. hay que dejarlos que ellos hagan videitos cortos. Yo creo que ahora sí que, bueno, la verdad el área laboral no es tanto mi fuerte, pero bueno, haciéndome así como, mi imaginación sería que todavía los acotamos mucho tienen que aprender, ¿sabes? Porque son chavos y eso es lo peor que les puede decir a los millennials. O sea, el millennial no entiende sí. el concepto de o sea, yo tengo más autoridad porque llevo más años, es la cosa más cuestionada por los millennials. Y Choca te lo digo con por eso. chocan, o sea, a ver, ¿por qué? O sea, porque el viejo, y te lo dicen así, porque el viejillo lleva 30 años aquí, por eso él tiene que tener el puesto y yo me tengo que esperar que 30 años para llegar a eso. Y yo, chiste. Y por un lado tiene toda la razón, el mundo va mucho más rápido, ¿no? Entonces, o sea, digamos, nos vamos más hacia una meritocracia. Entonces, creo que por otro lado en los negocios, o sea, y en cualquier entorno, pues todavía nos movemos mucho en estructuras de jerárquicas, ¿no? Entonces, yo soy el jefe por bla, 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 y él no sé qué, que sí, o sea, sí es mérito, pero también un poquito es antigüedad. Entonces, y es experiencia. Entonces, o sea, voy a dejar una interrogante peor, porque ¿cómo le hacemos para que sí sepan qué están haciendo, pero que no tengan que pasarse años haciéndolo, porque eso no va a funcionar para ellos? Sí, no, El aquí me voy a quedar no. El molde nuestro no es Ni para de ellos, chiste, ¿no? o Me sea. queda claro. Y chocan. Sí, Y se claro. rebelan. Exacto. Bueno, Hay sí. que darle sus propios espacios. O sea, yo lo que entiendo con los millennials es, hay que retarlos, o sea, tienen que tener En un reto. buen O sea, sentido. porque acuérdate que ellos, o sea, juegan videos. O sea, y yo soy muy bruta en mi vida, o sea, de verdad. Yo ese es el límite en donde les digo, de verdad, en mi perra vida he agarrado una consola, no le sé, lo veo en las películas, se me hace súper interesante, me encantaría, pero juro que me electrocuto. Pero ellos que van por o sea, si tu educación y lo que más te emociona es ir pasando y logrando y logrando y logrando, fíjate que o sea, que aburridón es un trabajo en donde no puedo ir, o sea, en donde estoy haciendo lo mismo. Entonces, claro, tampoco puedes estar generando retos como una loca porque pues a veces no los tiene un trabajo, pero hay que, o sea, hacia eso nos tenemos que mover, hacia generar retos, hacia darles espacios, lo que es ahorita el home office. Que claro, después de esta pandemia no sé qué tanta gente realmente va a amar el home office o hay gente que tipo quiere huir a sus oficinas y nunca volver a salir de ellas porque han tenido que vivir en casa. Pero por lo menos idiáticamente es esta cosa de, ¿para qué me quieres encerrar en la oficina 8 horas? Y sí, de veras, lo hemos vivido ahorita. O sea, ¿de verdad voy a ser más productivo en mi oficina 8 horas? ¿Qué pasa si y nos va a hacer la crisis, pero tenemos que superarlo. O sea, ¿qué pasa si yo digo, yo voy de 7 a 2 bruto? Y luego, ¿por qué? Porque quieren ir al gimnasio, porque quieren ir a hacer deporte, porque X, ¿no? Y a lo mejor van a trabajar tipo Bernardo, de 12 de la noche a 4 de la mañana. O sea, como que esos son espacios que hay que empezar a dejarlos, o sea, hay que saber, quitarnos los mitos y las limitantes, las costumbres de tienes que tener la oficina y tienes que hacer aquí, no sé qué. Inclusive, o sea, creo que hasta nos va a salir beneficioso. Estructuralmente, para nuestros paradigmas tan cuadrados, nos va a costar trabajo, pero a ellos los va a enriquecer. Bueno, pues fíjate, era el segundo cuestionamiento que yo te iba a hacer. ¿Cuáles serían los retos para los millennials después del COVID, de la pandemia? Pues eso,
que nos enseñen y que nos demuestren Exacto. que su pensamiento y su estructura puede ser correcta en un mundo cuadrado para nosotros. Hace rato decías cuando iniciamos, ¿cuál era el patrón de vida de nosotros? Yo lo decía con Chelo desde siempre en broma. Oye, yo soñaba con mi, y lo digo, literal, carro, casa y jardín. Para mí era mi ideal, ¿no? De vida en un futuro. Y para eso tenía que trabajar y hacer una disciplina y ahorrar. De mis 3 hijos, pregúntame cuál aspira a eso. Nada más uno. Y tú sabes quién cuál es. ¿Y por qué? Porque para su generación es súper tradicional él. Y sus Sí. valores personales son muy tradicionales, muy loables, porque se Claro. sale de la norma de su generación. Sí. Pero él es, digamos, anormal para su generación. Sí. Sí, ya pero eso ya no es. Yo no sé si a la vuelta veo o si simplemente es alargado a lo mejor lo que para nosotros eran los 20 y tantos, para esos muchachos a lo mejor sean los 30 y tantos. O sea, si algún momento van a llegar a esa misión de, ok, quiero mi casa, o sea, quiero sentar cabezas. Sí. Pero por lo pronto también tienen un mundo tan enorme, o sea, y no tienen que estar viajando, pero tienen tantas cosas que hacer, tantas cosas que aprender, o sea, tienen tanto input que yo creo que hay que darles esa oportunidad y también hacerlos que traigan a los lugares de trabajo esas cosas que traen y Claro. abrirnos a ello, que yo creo que tú lo vives, yo lo vivo mucho en la prepa, digo, la mayoría la mayoría de nuestros maestros tienen debajo de 35 años, que en un momento dices, ay, Diosito, sí. Porque, por ejemplo, no sé si te pasa, seguramente son criaturas que necesitan mucho más que nosotros ni lo la palmadita de va súper bien. Ah, no, eso que hiciste estuvo bruto. Y cuesta mucho trabajo. O sea, por ejemplo, en el TEC ahora tenemos una cosa que se llama las insignias. Entonces yo decía, pues, ¿qué onda con las insignias? O sea, pues de repente entendí por qué. Pues es algo muy enfocado para esta nueva generación. O sea, oye, no sé qué, hoy te pongo una insignia de buen trabajo en equipo o héroe anónimo. Quizás son como 6, 7 insignias que puedes poner. Y entonces, Okay. y es algo que es, o sea, y vamos, no te cuesta nada y para ellos está padre, ¿no? Obviamente no nada más viven de ponerles insignias, ¿verdad? También quieren una remuneración económica, quieren poder seguir adelante, o sea, pero creo que nuestro reto como generación X, así como para ir cerrando, es abrirnos a ellos y sacar lo mejor de ellos. Que tienen mucho, ¿eh? Muchísimo. Pero para eso tenemos que quemar las naves y dejar que nos digan cómo funciona el mundo. Obviamente, con lo que nosotros podemos aportar y que creo que lo entienden y lo buscan a veces, pero sí tenemos que movernos a su mundo. Definitivamente, creo que tenemos que hacer una revolución también nosotros en nuestra Exacto, cabeza. sí. No esperar que ellos sean como nosotros, porque eso no va a suceder. No va a suceder y sería... No va a suceder. No va a suceder. No va a suceder, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, y por último, dado que mi perfil es el servicio público, trabajar en las causas hacia la sociedad, y en contraste yo veo que los millennials y centennials son antiautoridad y irreverentes. No quiero decir que no sean proactivos en ciertas cosas, pero ellos no los verás participando activamente en algo. Quizá en la red sean los primeros promotores de una causa social, pero no en presencia, no participando, al menos eso es lo que siento. ¿Cómo los jalamos a la vida pública para que también participen? Volvemos a lo mismo. Voy a dar una respuesta sin ser muy conocedora de lo que es el servicio público en la vida pública. Yo creo, desde mi punto de vista, que por lo menos en esencia son mucho más de causas que nosotros. O sea, la que sea. Los animales, los niños, el maltrato, la guerra, el hambre, las mujeres, etcétera, 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 ¿no? Creo que están mucho más involucrados de nuevo en el México que quieren, o sea, también han crecido en un México mucho más abierto. ¿Cómo hacerlos? O sea, bueno, a lo mejor voy a decir una barrabasada, si por participar estamos esperando que sean parte o sea, que vayan al, no sé, voy a decir una burrada, pero al meeting o alguna cosa así, a lo mejor eso no lo van a hacer. No o sea, lo van a hacer. Tenemos que hacer que participen desde sus trincheras, que Ajá. son las redes sociales, son... Simplemente no creen en votar, hombre. Así de simple. O sea,
hay una abstención terrible en la participación democrática el día de las elecciones. Necesitamos, pero ahí sí, bueno, a lo mejor es más allá de nosotros, necesitamos líderes que los convencen. Y es que van a mandar ellos dentro de unos añitos, ellos van a ser los líderes. Ahorita la generación X en el mercado laboral es el que manda, pero después Exacto. ya no bueno, tarda pues no, ya el relevo. están, o sea, ya están, pues ahora sí que cuántos presidentes tenemos de millennials, o sea, en el mundo. Ahí quiero van, decir. ahí van. Exacto. Creo que vuelvo a lo mismo. O sea, Los youtubers nos ayudarán. Sí, yo creo que los youtubers, yo creo que los influencers, definitiva, o sea, hay que, por ejemplo, o sea, voy a tener que decir mi pet peeve, pero bueno, Andy Benavides. O sea, uno podrá cuestionar el estilo, lo que tú quieras y mandes, pero es una líder, ¿sí? O sea, dice cosas y la gente, o sea, vamos, o sea, en otro paradigma, pero tal cosa está buenísima. Y tumban websites de lo que la gente va y lo busca. Entonces, o sea, una persona, y no estoy diciendo ella específicamente, pero que utilice sus redes, al ejemplo, por ejemplo, ahorita que están con esta cuestión de retándose a, ¿por qué o sea, yo me protejo, No, te usa el protejo a ti, cubrebocas. usa el cubrebocas, y que se están dando cuenta, y reto a fulano, mengano, sultano. O sea, esas dinámicas, de alguna manera, esa es la gente que necesitamos. O la gente que sea líder tiene que encontrar a través de esos medios el cómo mover a la gente hacia lo que ellos quieran, porque ya no va a ser lo que nosotros queramos, hacia el México que ellos quieren, hacia el Monterrey, hacia lo que sea. Sería correcto. mi punto de vista. No, muy pues humilde. no, te digo, tenemos chalpa rato con este tema, pero finalmente pues ya llegamos al término. Aunque aquí no hay límites, ¿verdad? Podemos tardarnos lo que queramos, pero pues también muchas tenemos que gracias. hacerlo más concreto. Sí, que la gente no sé, no los dormamos. No, exactamente. Muchas gracias, Mónica. La Hombre, verdad, muchas gracias a ti, muy Eugenio. enriquecedora esta plática. Nos quedamos para otro próximo programa con Me encanta. otro tema relacionado con los millennials. Muy bien. Que no se vaya a confundir, no venimos a criticarlos, No, al no. contrario, me critico yo los X y quiero entenderlos a los millennials y centennials, porque son la próxima generación, ya Pues lo ya están dijiste, aquí. ya están rotándolos, ya Exacto. están en el relevo generacional, entonces hay que saber convivir. Un saludo Convivir y para todos escuchar. los que nos escuchen de ellos. Pues sí, mucho a todos, y bueno, pues ahora sí que el mundo ya está en sus manos, entonces, en sus manos, en sus redes, en todo, entonces ahora sí que pues, el poder es de ellos. Ojalá que si este programa llega a muchos oídos de ellos, pues quieran participar. Y si quieren participar haciendo acciones de la vida social, comuníquense con nosotros y van a ver que va a haber una gama de cosas, de actividades que podemos involucrarlos, que les va a generar una gran satisfacción ambiental, desde el punto de vista social, contra la pobreza. Hay un chorro de temas en nuestro México, en nuestro Monterrey, pendientes que requieren de la participación activa de todos los grupos y más de las generaciones jóvenes. Muchas gracias nuevamente, Mónica. Muchas gracias a Y ti. nos vemos próximamente en el próximo episodio de Hablando Recio. Muchas gracias. Hablando Recio, el podcast que está con madre.